Hola, sean bienvenidas una vez más a el mini podcast en su cuarta entrega. Creo que este es el episodio 4, si no mal recuerdo. Y bueno, hoy con un tema muy importante después de tanto tiempo, pero bueno, antes de entrar a hablar del tema, quiero darles una pequeña introducción, unos pequeños anuncios sobre el podcast y toda esta ausencia larguísima y un poco sobre el rumbo de lo que viene, etcétera. Ya les he dicho unos episodios atrás que no voy a prometer que sean cortos porque generalmente no puedo, en especial cuando tengo que hacerles anuncios seguidos porque la vida pasa. Entonces, pues yo creo que va a ser un episodio largo, pero va a valer completamente la pena. Entonces, comencemos con los anuncios. Bueno, primero, como ustedes ya se podrán haber dado cuenta, dejé muy suspendido el podcast, creo que algo así como un mes. Y la realidad es que yo había hecho un cronograma y tenía muchas ideas, sigo teniendo muchas ideas de grabación, esperen los episodios, y tenía más o menos una noción de qué era lo que iba a ocurrir en este trimestre, que pues últimamente mi vida, gracias a mi estudio, se divide en trimestres. Tenía muy claro qué iba a pasar y todo, pero pues la realidad es que uno hace una planeación, una proposición y la vida y el destino a veces dicen no, no, preciosa, yo tengo otros planes y bueno, uno tiene que dejarse fluir y así. Entonces, pues evidentemente no pude grabar a conforme lo tenía yo acordado, pasaron muchas cosas, retomé mi trabajo en organizaciones, que ya después les contaré, etcétera. Entonces tuve que dejar un poco pausado el podcast, pero pues como ya es una meta muy importante a nivel personal y como ya es también un proyecto a largo plazo, pues eso es lo que probablemente va a ocurrir eh, de aquí a que el mini podcast tenga un cierre, si es que lo tiene en algún momento. Pues va a haber momentos en los que se grabe más, va a haber momentos en los que se grabe menos, pero pues siempre voy a volver a este podcast y es un poco el anuncio que quería darles, como que estos episodios de ausencia van a ser comunes, pero yo espero que con el tiempo más irregulares, o sea que casi siempre haya episodio para que ustedes puedan escuchar. Ya he terminado mi trimestre, he aprobado todas mis materias. Y pues ya voy a retomar el podcast. No les voy a prometer cada cuándo va a salir un episodio. Yo espero que con mayor regularidad se pueda hacer. A lo mejor una vez por semana o 2 veces cada 2 semanas, dependiendo de cómo me organice. Pero bueno, voy a tener un largo tiempo. Estas vacaciones vienen con un mes y 3 semanitas más o menos en las que voy a poder organizarme mejor para que tengan más contenido. Entonces, pues eso es un poco lo que quería decirles. Y pues un poco el rumbo del podcast es justo el que hemos venido manejando, pues algunos temas de los que yo quiero hablar, que me parezcan importantes según la temporalidad, también de sus opciones. Y recuerden que en Instagram, si no me siguen, vayan a seguirme, creo que abajo voy a dejar el link, si no, por ahí en algún momento se los pongo. De mi Instagram hago encuestas en las historias, les pregunto de qué quieren escuchar y así. Entonces, pues ese prácticamente es un poco el rumbo del podcast. Se va a ir hablando de lo que yo crea que es importante hablar y de lo que vaya recuperando de lo que ustedes digan. Entonces, el día de hoy presentamos el episodio de la funa. ¿Por qué quiero hablar de la funa? Bueno, hace algunos meses, creo que sí, como un mes más o menos, un poquito más. Perdón, el ruido de fondo es la lluvia. En este momento estoy grabando de noche y está lloviendo. Se oye agradable si te gusta el ASMR y si no, probablemente te va a fastidiar un poco, pero espero que no se oiga tanto. Hice una prueba de audio y no se escuchó tanto. Pero bueno, regresando al tema del episodio. Hace algunos meses, una de mis amigas, hoy la puedo llamar amiga, me compartió
documento que ella había considerado muy importante y que había tocado fibras sensibles de ella, en el que se hablaba de la funa. Este texto aparte era escrito por una mujer de mi círculo, no cercano, pero sí mediático, inmediato, que pues me agarró muy de sorpresa escuchar que esta persona lo había escrito, que lo había publicado así y pues que iba a converger tarde o temprano con ella. Me sorprendió aún más cuando terminé de leer el texto, porque eran aseveraciones muy importantes, porque era una visión muy androcéntrica, porque tenía muchos temas que se notó que lo escribió en un momento álgido, en un momento de frustración, de revuelo en ella, y que se vio que lo escribió desde la entraña. Sí, era un texto muy entrañable, en el sentido de que era muy intenso, porque se veía que lo había escrito en un momento tempestuoso para ella. Yo creo que no voy a compartir de qué texto se habla para proteger un poco pues toda esta información, para protegerme un poco a mí, para proteger a quien me lo compartió, para proteger a mucha gente en el proceso y para proteger muchos intereses. Pero bueno, este texto tenía como estas características muy importantes, entre las que destacaba, por supuesto, que se consideraba el mecanismo de la funa como algo obsoleto que solamente condena al ostracismo y al odio a la persona funada, y como un método de castigo, lo cual es completamente confuso, lo cual es completamente alejado de lo que realmente se quiere lograr con una funa. Y bueno, este es el contexto de por qué decidí hablar sobre la funa. Ya que leí este texto, dije, voy a hacer una lectura anotada del texto, lo cual para el momento hice a medias, digamos, porque lo leí y hice algunas anotaciones digitales, pero la lectura anotada real para mí es hasta que imprimes el texto y vas haciendo tus consideraciones, lápiz y papel. Por otro lado, truenos. Por otro lado, creí pertinente hablar de la funa, porque pues es un tema que es muy contemporáneo, muy mediático para nosotros, la Gen Z, que convergemos mucho en redes sociales y que nuestra vida pues está permeada en aproximadamente un 70% de redes sociales digitales. Entonces, hablar de la funa es una cosa imperante, es una cosa muy necesaria en este momento. Quiero hacer una aclaración. Últimamente he incorporado a mi vida hablar en un femenino genérico. Entonces, cuando yo diga todas, me estoy refiriendo a todas, todos y todes. Pero voy a hablar en femenino genérico porque lo estoy implementando a mi vida y porque sé por las estadísticas que mi audiencia en su mayoría es femenina. Entonces, voy a hablar en femenino genérico, pero pues no se sientan excluidos, excluides. Todes son bienvenidos en este espacio, pero voy a hablar en femenino genérico. Entonces, antes de, para ya adentrarnos en el tema, quiero hablarles un poquito de cómo y dónde surge la funa y para qué surge la funa también. Bueno, la funa surge en Chile. En algunos documentos encontré, no el dato exacto del año ni del día, pero sí pues podemos darnos una idea porque surge como método de denuncia en la dictadura chilena. Entonces pues podríamos aproximar los años. Surge en Chile y pues se refiere a la práctica de realizar una denuncia pública, a menudo en redes sociales, sobre alguna postura, algún pensamiento, alguna idealización de determinada persona, de determinado tema, que pues es considerado incorrecto o inapropiado. La funa es
tiene su apogeo por ahí del 2015 en redes sociales, digitales, por supuesto, con el movimiento que se conoció como Me Too, que era para derrocar abusadores sexuales con mucho poder. Perdón, antes de eso se me pasó a decirles que viene pues del idioma mapuche, en el que significa echarse a perder o podrirse. Y bueno, su punto más álgido es justamente en el Me Too, en el que se buscaba derrocar abusadores sexuales con mucho poder, a los cuales es difícil acceder a un método de justicia por otro medio, porque justo al tener mucho poder, las relaciones de poder que se generan pasan el límite de muchas otras esferas, en las que destaca, por supuesto, la esfera legal. Es bien sabido que en muchos países, sobre todo en los países de América Latina, las relaciones de poder tienen muchísimo peso y son las que más a menudo pasan por encima del sistema legal. Entonces esas personas prácticamente se vuelven intocables. No hay otra manera de llegar a un método de justicia, a hacer justicia, si no es mediante esta funa. Y bueno, en algún momento de la historia de las redes sociales digitales, de 2015 para acá, más o menos unos 10 años, se tragiversa un poco la finalidad de la funa. Y entonces, como comúnmente es conocida en la Gen Z, la funa es como un método para emitir una crítica que no es constructiva, en su mayoría de veces es destructiva, sobre una persona, sobre su contenido, sobre su postura, etcétera, por algo que reprobamos como sociedad o como grupo pequeño dentro de la sociedad, y que muchas veces no tiene un fundamento o una finalidad constructiva. Y bueno, eso es más o menos la historia un poco de la funa y cómo la concebimos ahora. Quiero recalcar también que, pues, como en episodios anteriores, todo esto que estoy poniendo ante ustedes tiene una investigación de por medio, y que pues todo lo que digo sí, por supuesto, está basado en una investigación, pero sobre todo empírica y pues de mi recuperación. Entonces, cuando digo es la funa como la conocemos y así, pues es en base a la investigación que realicé con mi grupo cercano de personas. Aquí quiero explicarles un poco de cómo funciona la funa, y para eso voy a recurrir al método que nos proporciona la youtuber ContraPoints, que ella habla inglés, entonces yo recuperé todo lo que dice de el podcast Conejilla de Indias de Mayre Wink, que pueden encontrar en Podimo. Es el episodio 11 de la primera temporada, si no mal recuerdo, en el que ella recupera justo esta clasificación de ContraPoints, y yo lo recuperé de este podcast. Bueno, pues en los podcasts anteriores que ya mencioné, se clasifica en 3 partes la funa, y para esto voy a usar para ejemplificar el ejemplo, valga la redundancia, que ocupa Mayre Wink en este episodio, que es una funa a Bárbara de Regil. Entonces lo mismo que yo voy a ocupar para explicárselos. Si no queda muy claro, pueden recurrir al episodio en el que ella lo explica, y o aclararlo en los comentarios, escribirme, y lo podemos platicar, o se puede hacer una parte 2. Cabe decir que en estos episodios que yo cito, se le da un abordaje diferente al que yo voy a dar aquí de la funa. Entonces, bueno, lo primero que surge de la funa, pues es como una pequeña queja, ¿no? Algo así como la observación en el método científico, siempre debe de venir pues de ahí, ¿no? Alguien se queja de algo, alguien ve una cosita rara en algún discurso, en alguna persona, y entonces comienza a hacer como mecanismo de la funa. El primero es la presunción de la culpa. En el sistema legal, uno siempre es inocente, o es presuntamente inocente hasta que se demuestre que es culpable. En el mecanismo de la funa es presuntamente culpable hasta que se demuestre que es inocente.
es así, la presunción de la culpa. Alguien vio que determinada persona dijo esto o el otro. Y bueno, pues voy a retomar el ejemplo de Bárbara de Regil. Bárbara de Regil se está probando filtros en alguna red social y de repente se prueba uno y dice, ay no, qué prieta. Entonces lo cambia, esa es la presunción de la culpa. El paso 2 es la abstracción. Y en la abstracción sacamos una conclusión de un detalle en específico. Cuando Bárbara de Regil dijo, ay no, qué prieta, cuando se vio con determinado filtro, pues entonces uno dice, Bárbara de Regil dijo un comentario racista. Y el paso número 3 es el esencialismo, que es una cuestión como sinecdótica, que es decir, un poco la parte por el todo. Cuando uno ve la funa de Bárbara de Regil y con este filtro y todo, pues uno no dice Bárbara de Regil dijo un comentario racista, sino más bien Bárbara de Regil es clasista. Se etiqueta a la persona basada en una acción. Y es un poco de cómo funciona la funa, ¿no? La funa, vamos a sintetizar todo, surge porque alguien dice algo o hace algo considerado inapropiado, se le hace culpable de ese comentario, de esa acción que no es apropiada, se abstrae y entonces se clasifica, ¿no? Si es se clasifica si es inapropiado o no, se llega a la conclusión de que sí en la mayoría de los casos y posteriormente pues se etiqueta a la persona conforme a la acción que realizó. Con este ejemplo de Bárbara de Regil creo que queda muy bien, pero bueno, coloquen en los comentarios si es que no. Y bueno, ya que expliqué un poquito de cómo funciona la funa, en base a mi investigación, en base a las preguntas que realicé, en base a lo que leí, en base a lo que vi, yo les ofrezco una aproximación de la categoría de la funa y de por qué es importante categorizarla así y que es donde creo que ha estado pues un poco de nuestro tragiverse de ver la funa como, pues sí, como una cultura de cancelación, que a ver si lo es, pero bueno, voy a explicar. Yo creo que la funa se puede dividir en dos, como funa de exposición y pues la funa de cancelación. Y ojo, quiero recalcar que las dos van a compartir muchas características estrechamente. Cuando uno hace una funa, por supuesto que se le quiere cancelar a la persona funada, por supuesto que se quieren desacreditar sus acciones. Sin embargo, yo creo que el punto en el que se diferencian es que una genera espacios colectivos de crítica, de conciencia social y la otra no. Entonces, en la funa que yo considero que es una funa de exposición, pues se busca hacer una denuncia pública que es un mecanismo de búsqueda de justicia porque no se puede encontrar esa justicia en otros espacios, generalmente en el legal. Como ya les expliqué, muchas veces las relaciones de poder, bueno, no muchas veces, siempre las relaciones de poder son completamente mayores al sistema de justicia y entonces se puede pasar por encima de él y estas personas que son violentas pues son sometidas a una funa porque no hay otra manera de acercarse a conseguir justicia si no es a través de ese método. Y por otro lado tenemos la funa de la cancelación, que pues este es un método para desacreditar a alguien por diferencias de a alguien o a alguna acción que hizo esa persona, por diferencias de posturas o pensamientos, con una crítica destructiva y sin intención de producir conciencia o cambio colectivo. Que ya les dije yo que creo que es donde está el meollo. Primero, la funa por exposición, lo que yo llamo funa por exposición, busca hacer conciencia colectiva, generar espacios de crítica y de construcción para la sociedad. Para esto, antes de explicar esto, quiero hacer una puntualización y espero no ser funada, irónicamente, por esto. Pero bueno, vamos a poner una escala de gravedad, ¿no? En la escala de gravedad, obviamente, están en la misma escala, valga la redundancia,
alguien que es acusado de violencia sexual, alguien que es violador, alguien que es violentador familiar o violentador de mujeres, misógino, etcétera. También está en esa misma escala de gravedad, pues alguien que dijo un comentario racista, un comentario misógino, un comentario xenófobo, etcétera. Y en esa misma escala de gravedad está quien compra en Shein, quien no sé, compra Coca-Cola, etcétera. Sin embargo, aunque estas tres situaciones que yo les propongo son graves, no son igual de graves. En esta escala de gravedad, pues obviamente jerarquizando, lo más grave sería quien está acusado de violación, quien ha infringido violencia, y posteriormente estaría quien dijo un comentario racista, quien dijo un comentario xenófobo, o quien compró en Shein o compró en Coca-Cola, etcétera. Son graves, pero no son igual de graves. Ojo, esto tampoco quiere decir que estar de un grado o estar en un grado de gravedad o en otro no te va a permitir escalar. O sea, obviamente quien dice un comentario xenófobo mañana puede ser un violentador. Quien compra en Shein mañana puede decir un comentario xenófobo. La cuestión aquí es que hay una escala de gravedad en la que sí vale la pena jerarquizar para ver qué tan grave es una situación y si amerita o no una funa. Ok, entonces, regresando un poco a esta categorización que hago de la funa por exposición sí busca hacer y generar espacios de crítica y conciencia colectivas. ¿Por qué? Cuando uno hace una funa de exposición, lo que se busca que es, primero, generar un mecanismo de justicia que a su vez también se busca demostrar que el sistema de justicia, por lo general de cualquier país, pero en especial voy a limitarme al caso latinoamericano, que el sistema de justicia latinoamericano está completamente rebasado por las relaciones de poder, que no funciona y que efectivamente no da justicia a sus víctimas ni a sus sobrevivientes. También se busca alertar a posibles personas que se junten con esta persona que es funada de las conductas que tiene, un poco del historial con el cual ya cuenta, y esto es un ejercicio de conciencia y de espacio crítico colectivo, porque así uno se puede dar cuenta que estamos siendo partícipes implícitos o explícitos de un sistema de justicia que no funciona, que revictimiza a las víctimas, y pues también se genera este diálogo para decir esta persona está funada por tal cosa y entonces debes de tener cuidado. Se procura buscar el bienestar de las otras personas que puedan convergir con la persona funada. Sin embargo, en la funa por cancelación, pues no hay un espacio de conciencia ni de crítica colectiva, que es donde yo insisto en que radica toda la diferencia de estas dos categorías que ofrezco de funa. Cuando uno hace una funa para cancelar, obviamente se busca desacreditar a la persona, pero no necesariamente por un caso de gravedad tan álgido como podría ser un violador o un acosador sexual, sino más bien por una diferencia de posturas e ideales que no necesariamente son graves y que no necesariamente ameritan una funa. Para esto voy a explicar un poco otras situaciones. Cuando una persona, voy a usar mi ejemplo, si el día de hoy yo hago un comentario racista, un comentario clasista, un comentario xenófobo, pues va a haber ustedes como espectadores de lo que yo estoy mostrando, tienen todo el derecho y toda la capacidad aparte de hacerme ver que estoy errando y que estoy haciendo un comentario clasista. Sin embargo, antes de recurrir a la funa, lo primero que se debería de hacer es de manera amorosa, porque sí, aunque suene raro, aunque suene extraño decir que de manera amorosa, sí, todo debe de hacerse de manera amorosa para tener un autocuidado y un cuidado de la persona a la que se le va a hacer.
ustedes tienen la capacidad y el deber de hacerme ver de manera amorosa que estoy errando. ¿Cómo? Pues con un comentario que sea lo más respetuoso posible, que cuide su integridad y que cuide la mía, haciéndome ver esto. Porque todos los contextos son diferentes y el privilegio muchas veces es invisible para quien lo habita. Entonces, claro que tengo yo el derecho a que me lo señalen y claro que ustedes tienen el derecho y obligación de señalarlo. Si una vez que yo dije el comentario clasista y ustedes de manera amorosa me lo hicieron ver, y ese hacérmelo ver es generar un espacio de conciencia y de crítica constructiva colectiva. Si una vez que yo lo vi a partir de que ustedes generaron ese espacio, pues no hay necesidad de una funa. Sin embargo, si ustedes no hicieron este ejercicio amoroso y luego recurrieron a una funa, pues en realidad estaríamos demeritando un poco mucho, la creación de la funa como un método de búsqueda de justicia y como un método de reflexión, reinserción y pues crítica constructiva colectiva, porque estarían saltando luego a exponerme y sobre todo a exponerme a odio desmedido, que a ver, cuando se hace una funa por exposición, por supuesto que la persona funada va a estar expuesta al odio desmedido, por supuesto que va a estar expuesta al ostracismo, por supuesto que va a estar expuesta a ser desacreditada, pero cuando se hace una funa por cancelación, lo que se busca es primordialmente eso, exponer para someter al odio, al ostracismo, a la desacreditación, etc. Y no se busca generar un espacio de diálogo y de conciencia colectiva, de crítica constructiva colectiva. Entonces, también voy a condensar un poco lo que dije, porque creo que me fui un poquillo por las ramas y si no se entiende pueden hacérmelo ver, pero bueno. La funa por exposición, pues sí, es un mecanismo de búsqueda de justicia que busca generar espacios de crítica y conciencia colectivos. La funa por cancelación, en muchas ocasiones, no ameritaba ser una funa por cancelación y no busca generar espacios de crítica y conciencia colectiva. Por el contrario, busca solamente exponer al odio, al ostracismo y a la demeritarización constante a una persona. Entonces, yo también creo que para que exista una funa por cancelación, que a ver, pueden existir las dos, o sea, no estoy aquí diciendo que no debería existir la funa, para nada, yo creo que por supuesto que debería existir la funa, solamente que sí estoy haciendo un llamado a que sea crítica, la funa sea crítica. Entonces, cuando se hace una funa por cancelación, no se puede hacer uno por un comentario y así, y dos, no se puede hacer solo saltándose los protocolos amorosos. Volvemos al ejemplo que ponía. Si yo hoy hago un comentario racista o clasista o xenófobo y ustedes de manera amorosa me hacen ver que hice ese comentario y generan este espacio de diálogo y yo resarzo un poco de todo el daño que hice, porque por supuesto que es un peligro estar poniendo afuera este tipo de comentarios y de discursos que perpetúan las violencias a diferentes minorías. Si ustedes hacen este ejercicio amoroso y entonces yo puedo verlo y me disculpo y dejo de tener estos comentarios y este comportamiento violento, entonces se ha logrado bien el cometido y no ha sido necesaria una funa por cancelación. Sin embargo, hay veces que es necesaria una funa de cancelación. En este caso, si yo hago un comentario clasista y en el siguiente video vuelvo a hacer un comentario clasista y en mis redes sociales hago comentarios racistas y hago comentarios xenófobos, es decir, este tipo de violencias, de discursos violentos son crónicos, entonces sí amerita una funa por cancelación, en la que ya no se pudo generar un espacio,
de crítica y conciencia colectiva, entonces se recurrió a un mecanismo de búsqueda de justicia por otro método, que es la funa por cancelación, pero que finalmente va a generar un espacio de crítica constructiva. Y a ver, yo sé que la línea es muy fina y muy difuminada, es decir, pues ¿dónde está justamente el límite de que se genere, de generar un espacio crítico y de solamente exponer a la violencia? Como ya les dije, la persona funada en cualquiera de las dos categorías que yo propongo va a estar, por supuesto, expuesta al ostracismo, a la violencia desmedida, pero si no es lo que se busca, la funa está bien. La funa está bien, yo creo, siempre y cuando se busque generar un espacio de conciencia y crítica colectiva. Si esa no es la finalidad, entonces no debió de haber existido una funa. Y aquí un poco de por qué me parece peligroso hacer funas por cancelación. Uno, porque como ya dije, no siempre están bien fundamentadas. La mayoría de los casos suelen ser discursos aislados o discursos desinformados de cualquier situación, de racismo, de xenofobia, etcétera. Volviendo al ejemplo, si yo dijera hoy un comentario racista, probablemente sería aislado y sería un poco desinformado, no con la intención de generar un discurso, pero finalmente haciéndolo. Las funas por cancelación también suelen ser por cualquier persona y para cualquier persona, o sea, no necesita haber una razón de peso para realizar una funa de cancelación. Y 3, y bueno, esto me parece problemático porque si se siguen perpetuando este uso de la funa para cancelar, solamente por cancelar y no para generar un espacio de crítica y de conciencia, se demerita por completo todas aquellas funas que son un mecanismo de búsqueda de justicia y que sí son para generar espacios de crítica y de conciencia colectivas. Por eso yo pienso que se debe ser crítico con las funas. Si utilizamos en manera desmedida una funa por cancelación, las funas por exposición van a dejar de tener este peso y justamente son tomadas como un método de castigo y no como de justicia, como lo hace ver esta persona en este documento que yo les digo. En fin, creo que se puede condensar, otra vez lo voy a condensar, creo que en esto de la funa me ha sido bastante difícil categorizar y me ha sido bastante difícil elegir las palabras que quiero poner afuera, porque justamente es un tema muy delicado en el que podemos todos cerrar y pues también un poco por miedo a la funa, la verdad. Quiero que sepan que todo esto lo hago con pues mis herramientas al alcance y que lo que busqué y que espero que esté quedando todo muy claro y que no se piense que estoy demeritando las funas ni que no se deben hacer, al contrario. Por supuesto que las funas se deben hacer, son un mecanismo muy importante y que está al alcance de todos para generar espacios de diálogo, pero si la finalidad no es generar espacios de diálogos, entonces podemos charlar más al respecto. Entonces, condensando todo un poco, la funa por exposición es una denuncia pública que busca ser un mecanismo de búsqueda de justicia porque no se puede encontrar en otros lados, que busca generar espacios de crítica y conciencia colectiva, crítica constructiva y conciencia colectiva. Y por otro lado, la funa por cancelación no busca generar espacios de crítica ni conciencia colectiva, al contrario, busca exponer y desacreditar a alguien por diferencia de posturas o pensamientos, con una crítica destructiva y sin intención de generar ningún espacio de diálogo. Ahora, bajo esa premisa quiero también hacer una diferenciación muy puntual que encontré también muchas veces difuminada en este texto que les digo, que es que la funa es lo mismo que el odio, y evidentemente eso no es así. La funa no es lo mismo que el hate, no es lo mismo que el odio, no es lo mismo que el odio desmedido. La funa es un método de búsqueda de justicia y de un
un afán de generar un pensamiento crítico en la sociedad. Por otro lado, el odio es solamente una ofensa, una intervención violenta a la persona, no necesariamente por su postura, su ideal o esa acción que se pueda considerar fundable, sino por su persona per se, por ser simplemente esa persona. Cuando la funa no es lo mismo que el odio, porque es importante puntualizarlo, porque el funar obviamente te expone a estar a ser recipiente de todas estas violencias, pero no busca que te violenten solo por ser persona. Es decir, la finalidad de la funa no es el odio. La finalidad de la funa es otra completamente diferente. Y pueden ser varias, como ya les dije, la búsqueda de justicia, la generación de espacios de diálogo, etc. La funa no es lo mismo que el odio. O sea, cuando uno funa a alguien, no está buscando que se le ofenda por ser persona nada más. Que obviamente se ve expuesto a eso, sí. Pero, pues aquí es donde siguen algunos otros puntos que yo quiero desglosar. Pero bueno, solo quería hacer esa puntualización porque me pareció que en el documento eso estaba muy, muy difuminado. Aquí quiero decirles también que parte de diferenciar a la funa del odio también es entender que la contraparte del odio pues es el amor, ¿no? Antes de llegar a la funa debemos de hacer un ejercicio amoroso, como ya les dije antes, suena raro, pero sí, debemos hacer un ejercicio amoroso como pre de la funa. Y pues es prácticamente el ejemplo que ya les puse. El ejercicio amoroso es una crítica constructiva en la que tú haces valer tu opinión o expones tu opinión a manera de que no daña a la otra persona, pero que sí le haga ver el error que está cometiendo. Como esto que yo les decía, si hoy digo un comentario clasista, ustedes tienen todo el derecho y el deber de decirme, oye, Sony, hiciste este comentario clasista y es clasista por esto y el otro. Espero que lo puedas ver, etcétera, etcétera. Ese acto amoroso me va a hacer a mí, va a generar, un espacio de diálogo en el que yo podré decir, claro, tenías razón, una disculpa, ya no voy a volver a hacer esto, y me va a obligar a deconstruirme en cuestiones de clasismo. Y es lo que se debe hacer antes de la funa. Aquí voy a regresar un poco a separar a la funa del hate. ¿Y por qué? Porque yo pienso que en la funa uno tiene siempre una participación, ya sea una participación activa o una participación pasiva. ¿Qué es una participación activa dentro de la funa? Recuerden que esto es mi clasificación y es de acuerdo a lo que yo he investigado. Y pueden tomar o no la información o los consejos que yo les doy aquí. Pueden generar las suyas propias. Esa es la finalidad del podcast. En fin, cuando uno tiene una participación activa en una funa, pues es justamente, yo creo que la postura de realizar la funa. Yo hoy, por cualquier razón, tomo la decisión de funar a tal persona y expongo mis motivos y genero un espacio de diálogo y conciencia. ¿Y quiénes van a ser todos aquellos actantes en la funa, pero que van a ser pasivos? Pues la gente que comparta su historia con nuestra persona funada, la gente que comparta mi funa, la gente que escuche mi funa, la gente que comente mi funa, la gente que acuerpe mi funa, etc. Todo aquel que no sea el que funa a la persona, pues va a ser un actante pasivo dentro de la funa, pero finalmente va a participar. A lo que voy es que todos participamos en las funas de manera activa o de manera pasiva. Y aquí viene lo que les decía de separar a la funa del hate. Uno tiene que tener una crítica y una conciencia de qué es la funa y de cómo voy a participar de manera adecuada dentro de una funa.
uno tiene que ser crítico en cuanto a la funa. Si yo veo una funa el día de hoy, vamos a poner una funa laxa, ¿no? Una funa de tal persona vamos a regresar a la funa de Bárbara de Regil. Si hoy yo veo la funa de Bárbara de Regil, tengo que ser crítico. Primero, ver si era necesario distinguir, ¿es una funa por exposición o es una funa por cancelación? 2, ¿era necesaria esta funa? Obviamente todo va a ser muy subjetivo, pero en la subjetividad a veces hay colectividad. Entonces siempre vamos a converger con otra persona en diferentes pensamientos. Entonces, ¿era necesaria esa funa? Cuestionarnos todos acerca de la funa. A eso me refiero con ser críticos. ¿Era necesaria esa funa? Y si en dado caso de que lleguemos a la conclusión de que sí era necesaria, entonces ver, ¿esta funa está generando un espacio de conciencia y de crítica constructiva colectiva o solamente está haciendo por hate? En el caso de Bárbara de Regil, ¿no? La funa de Bárbara de Regil era necesaria, y si era necesaria, ¿cuál fue el espacio de crítica constructiva y de diálogo que generó? Y a lo que voy el punto importante de ser críticos con la funa es justo no caer en este rollo de violentar, de exponer al hate a la persona funada solo porque es esa persona. Es decir, en esta funa de Bárbara de Regil quedó obviamente muy expuesta, y pues entonces había personas que cero tenían información sobre la funa, que no tenían idea de por qué la funaban, pero que tenían algo violento o alguna parte de odio que decir de Bárbara de Regil. Entonces vieron la funa como el momento preciso para violentar, y vieron la funa como un escudo para poder violentar de manera libre a la persona, en este caso a Bárbara de Regil. Voy a retomar un poco mi ejemplo. Si yo digo un comentario clasista y me hacen una funa por cancelación, el ejercicio crítico de las personas que van a actuar de manera pasiva en mi funa sería ese precisamente. ¿Es necesaria esta funa? En caso de ser necesaria, está generando algún espacio de conciencia y crítica colectiva, está buscando justicia, etcétera, etcétera. Y sí, bueno, cuidar lo que voy a comentar o cómo lo voy a compartir, porque que esa persona esté siendo hoy funada no quiere decir que pueda ser que el espacio se abra para que pueda ser violentada por cualquier cosa, ¿no? Si me funan hoy por clasista, pues nada va a justificar que haya comentarios violentos en contra de mi cuerpo, en contra de mi tez, en contra de mi forma de hablar, en contra de mi manera de vestir. Quiero recalcar que todo esto es una línea muy fina, y para nada estoy defendiendo a las personas funadas. La funa, repito, es un mecanismo bien importante, pero a lo que me refiero con ser críticos es que debemos de entender que la funa no es permiso para generar más violencia, que si tu aportación en la funa va a ser un comentario violento, va a ser una publicación violenta, entonces no estás haciendo buen uso de la funa, y por el contrario, tú también deberías estar siendo funado porque piensas que la funa es un mecanismo de castigo y no uno de justicia, que eso es como también otro de los puntos muy importantes en el texto, porque vean, ahora me entró la duda y me entró un poco esta necesidad de justificar un poco por qué estoy diciendo esto. En el documento se hace también un llamado a ser críticos ante la funa, que es una funa grave de la que se habla en ese documento, pero se hace un llamado a ser críticos sobre la funa, pero críticos en el sentido de tomar una parte, de tomar parte por la funadora o por el funado.
Y la realidad es que yo no estoy haciendo un llamado a eso. Creo que tomar una parte por la fundadora o por el fundado es una cuestión mucho más compleja que sale de mis manos, porque tendría que estudiar cada funa existente y cada funa por existir. Y eso es una cuestión mucho más compleja porque es bastante individual. Cada quien va a tomar la postura que crea que es la correcta, que podemos discutir también cuál es la correcta. Y si me lo preguntas, yo siempre voy a estar del lado de la persona que funa y no del funado, por muchas razones. Pero bueno, en este texto se hace el llamado a ser críticos sobre la funa, justo con la finalidad de tomar una postura de parte de la funadora o de parte del fundado. Y para nada es lo que yo quiero hacer aquí. Yo no quiero que ustedes tengan que piensen que les estoy orillando a tomar una postura para la funa, para el funado, para la funa está bien, o para si la funa está bien o no está bien. Eso es algo a lo que ustedes van a llegar con sus propias conclusiones y vivencias y que también son completamente válidas. Lo que yo estoy diciendo es que en este ejercicio de crítica, para no demeritar todas esas funas que buscan justicia y que generan espacios de diálogo y de crítica social, se debe de ser crítico pasivo en el momento de decir, esta funa existe y entonces ¿cómo voy a participar? ¿Violentando o construyendo espacios de diálogo? A eso es a lo que me refiero. Si tú piensas que la funa es el permiso para violentar a la persona funadora o a la funada, da igual, entonces no estás haciendo un uso correcto de la funa y estás demeritando todas esas funas que existen para buscar justicia, porque no estás generando. El detalle aquí, a lo que yo quiero decirles con sé crítico ante una funa, es observa bien si lo que vas a hacer respecto a la funa construye espacios de diálogo, genera una crítica constructiva social o no. Y si no es lo que buscas, si no buscas construir un espacio de diálogo y si no buscas hacer conciencia constructiva social, entonces no estás entendiendo de qué va la funa y estás demeritando todas las demás funas. Y no es necesario. Si vas a ocupar la funa como excusa para violentar, no es necesario que participes en la funa. Espero que se haya entendido. Espero que se haya entendido bien todo eso y que no vaya a ser yo mañana la funada. En fin. Por último, hay una cosa muy, muy importante que entender y que la funa es, ya lo he repetido 20 veces, pero lo voy a volver a repetir como cierre porque me parece muy importante. Y es que la funa es un mecanismo de exposición por búsqueda de justicia y que genera espacios de diálogo y conciencia, aparte de crítica constructiva social, y no un método de castigo. La funa no busca castigar a nadie, busca exponer y generar espacios. Busca, en su mayoría de veces, reprobar conductas que no merecen tener un espacio, que no merecen tener una voz, en un mundo en el que poner información al alcance de la mano es muy importante. La funa no busca ser un castigo. El castigo no es la solución en muchísimos casos. El castigo no es lo mismo que justicia. El castigo no remedia nada, la justicia sí. Y por ende, la funa va de la mano de la justicia, porque se busca remediar cosas. La funa no es castigo. En fin, espero que haya quedado claro por qué hago esta distinción al último, en parte porque también era muy, muy importante en el texto. En muchos momentos del texto, justicia y castigo se difuminaban y eran lo mismo, y claro que no, y expliqué por qué. La justicia busca generar un cambio, el castigo no. El castigo solamente busca violentar. En fin, espero que se haya entendido todo lo que yo quería poner afuera y que no vaya a ser yo la funada mañana. Recuerden que todo esto lo hago con muchísimo amor, con la mayoría de información que pude recopilar, con un contexto bastante amplio, con opiniones diversas, que también es, por supuesto, mi opinión. No tienen que compartirla si así lo quieren. No tienen que seguirla si así lo quieren,
pero que valdría la pena que la escuchen y que generen su propia conclusión sobre todo lo que aquí se habló. Pues nada, solo espero que haya quedado claro que, que debemos hacer un buen uso de cualquier mecanismo que busque exponer a otras personas, porque se debe salvaguardar en todo momento la integridad de todos, de todas, de todos los involucrados, sobre todo de aquellos que se atreven a alzar la voz en un sistema que se empeña por apagarlas. Y pues nada, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Recuerden que pueden dejar sus consideraciones en los comentarios. Por aquí les voy a dejar mi perfil de Instagram, aunque creo que la mayoría de las que me escuchan vienen de Insta. Se las voy a dejar de todas maneras. Vayan a escuchar los otros episodios, que ya están arriba 3, que todos son muy importantes. No todos están tan largos. Y por supuesto, emitan su opinión. A mí me gustaría muchísimo escuchar todo lo que tienen para decir. Por supuesto, desde un ejercicio amoroso, por supuesto, desde una crítica constructiva, incluso si están en desacuerdo. También se vale decir estoy completamente en desacuerdo y ponerlo. Pero bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Recuerden suscribirse y pues estar al pendiente de los próximos episodios. Si tienen idea de alguno, déjenlo. Y pues bueno, nos vemos en una próxima emisión.